La descolonialidad del poder. Introducción a la presentación del libro Cuestiones y Horizontes del Dr. Aníbal Quijano. En la revista Yuyaikuson, el Dr. César Germaná explica que en cuanto al eurocentrismo y la colonialidad del poder, el Dr. Aníbal Quijano señala 3 características fundamentales. 1. La epistemología de la simplificación eurocéntrica. Como escribió Descartes en su discurso del método, dividiré cada una de las dificultades que examinaré en cuántas partes fuere posible y en cuántas requiriese su mejor solución. Esto se refiere al énfasis en el reduccionismo y análisis. 2. La separación dualista entre objeto y sujeto. Y 3. La neutralidad valorativa en el análisis de la vida social. Todas estas características han sido mencionadas y cuestionadas por pensadores ecologistas, pensadores sistémicos, pensadores de izquierda marxistas y de otras corrientes, pero inclusive por pensadores conservadores que enfatizan reavivar la importancia de lo premoderno religioso, así como por pensadores postmodernos. Todas estas características han permitido al hombre moderno manipular a la materia de forma externa, pero ha mermado muchos otros tipos de conocimiento, imponiendo una colonialidad cultural y económica en el sistema mundo. Como respuesta, algunos, frecuentemente asociados a formas de pensamiento marxistas, proponen recuperar valores y formas de vivir en comunidad, algunos inspirados en el pasado precristiano, y muchos en las formas de vida de los pueblos originales, como los del pasado y en parte presente andino amazónico. Algunos piensan en volver a fundamentar la sociedad en principios y valores premodernos religiosos que derivan de un absoluto, como Dios, y una minoría, que aún no cala en el sentir de muchos círculos intelectuales y políticos, trata de encontrar una salida a la crisis civilizatoria creando un pensamiento que va más allá de las críticas posmodernas, en dirección a una nueva síntesis constructiva. El Dr. Aníbal Quijano, autor de Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, propone que la colonialidad del poder se refiere a cómo bajo el concepto de raza, los patrones de poder basados en el pensamiento eurocéntrico se han esparcido por el mundo entero bajo el sistema capitalista, hoy transnacional y neoliberal, conformando por vez primera en la historia un sistema mundo que se ha extendido, con modificaciones desde la era de las grandes colonias europeas hasta la actualidad. http://www.decolonialtranslation.com/español/Quijano Colonialidad del Poder, PDF. Mucho se escribe acerca del coloniaje cultural eurocéntrico como un fenómeno simultáneamente integrador y sojuzgador de culturas locales, coloniaje diseminado por el neoliberalismo del capitalismo tardío a nivel global, y a esto no le falta razón. ¿Acaso a pesar que las sociedades premodernas en general no eran lo suficientemente mundocéntricas o inclusivas de la diversidad humana, la sociedad global y sus valores debe ser moldeada casi exclusivamente por el mecanismo del libre mercado, el individualismo exagerado y por la intersubjetividad eurocéntrica a costa del diálogo, el acuerdo y la supervivencia de múltiples saberes y formas de responsabilidad compartida? Muchos pensadores esperan que ocurra o declaran que ya está ocurriendo una gran desarticulación de las premisas epistemológicas de la colonialidad eurocéntrica moderna, la colonialidad del poder cuyo consumismo desbocado contamina y acaba con los recursos naturales y que por lo tanto no es apta para sostener la vida en el planeta de forma armónica. Se conocen los defectos del eurocentrismo, pero la pregunta es, ¿qué epistemología o forma de pensar y comprender la realidad podrá reemplazar a esta epistemología eurocéntrica moderna sobre la cual el orden social mundial mal que bien se ha establecido? ¿Y cómo podría surgir un gran interés a nivel global entre líderes y todas las personas en general para implementar estas alternativas? Podemos demostrar que se puede vivir bien en la actualidad sin el capitalismo. Mi respuesta es que, además de una gran crisis de ingobernabilidad y desarticulación institucional, la comprobación fehaciente de ese gran tabú en general llamado lo paranormal, algo que incluye evidencias de la supervivencia a la muerte física, estudios sobre los efectos anómalos de la conciencia, que incluye la proyección astral o extracorpórea, las investigaciones parapsicológicas y /, e investigaciones sobre una mal entendida presencia extraterrestre, física, suprafísica,
y también de carácter transdimensional, también se convertiría en pieza absolutamente necesaria para lograr una adecuada explicación metateórica, capaz de sentar las bases de una cultura planetaria sana. Necesitamos realmente saber, por sobre nuestros conceptos mecanistas, materialistas reduccionistas, cómo funciona el universo íntimamente conectado para adecuarnos a él. Necesitamos saber esto también más allá de explicaciones sujetas a doctrinas de fe y de una forma que reconcilie múltiples saberes. Entender que realmente existen otras civilizaciones o seres inteligentes observándonos y hasta interactuando con nosotros luego de haber superado los límites del espacio-tiempo y probablemente habiendo adecuado sus culturas a ello, probablemente superando un comportamiento animalístico basado en un mayor grado de separación de la realidad interconectada y, por lo tanto, junto a un mayor grado de desconfianza mutua, sería un acicate para realmente interesarnos a reevaluar lo que sabemos y creemos, incluyendo a la ciencia, o ciencias, ideologías, posturas filosóficas y premisas epistemológicas. Sería un estímulo al cual tendríamos que adaptarnos para actualizarnos tras explicaciones más completas sobre la naturaleza de la realidad, algo hoy ya ineludible y necesario para vivir en un mundo que también se halla sumamente interconectado, aunque sea de forma sistémica o interobjetiva a través de la tecnología. Bajo estas circunstancias, considerar que el egoísmo y la necesidad personal coordinada por medio del libre mercado es la mejor forma de satisfacer nuestras necesidades y de convivir sin atomizarnos aún más o sin vivir en un estado precario e inestable con o sin la imposición de una dictadura mundial, es lo mucho más ilusorio que burlarnos de lo paranormal y lo extraterrestre. Debemos entender que más allá de la diversidad existen fundamentos integradores que pueden ayudarnos a organizar múltiples saberes. En cuanto a esto, lo transdimensional se refiere al orden intrínseco que interconecta a factores físicos, prefísicos y metafísicos que tienen efectos concretos, que armonizan y unifican aspectos espaciales y temporales separados en la experiencia de la realidad física clásica. Aspectos que armonizan bajo pautas comunes la separación entre objetos y sujetos, así como entre lo ontológico y lo epistemológico, lo múltiple y lo unitario. Lo transdimensional es aquello que debe ser descubierto más allá del pluralismo para coordinar la diversidad y sentar las bases de una nueva ciencia mucho más amplia, así como una cultura global donde todas las sabidurías puedan integrarse sin violencia alguna. Si nos viéramos obligados a afrontar la realidad de seres inteligentes en relación al fenómeno ovni, seres que utilizan una ciencia más avanzada y que están contactando personas alrededor del mundo, /diagonal o que posiblemente han estado monitoreando o interactuando con la humanidad desde sus inicios, lo natural sería tratar de entender esa ciencia y sus premisas para actualizarnos, instintivamente ponernos a la altura de ellos o simplemente tratar de entender quiénes somos respecto a ellos. La desarticulación, la colonialidad del poder basada en el pensamiento eurocéntrico moderno descrita por Aníbal Quijano carece de una sabiduría premoderna que ha sido crucial en etapas anteriores de la humanidad. El reconocimiento de una interconexión subjetiva e intersubjetiva que nos vincula o vincula nuestro mundo cotidiano con una realidad no solo conformada por objetos sino por otros seres vinculados en múltiples niveles frecuentemente subsumidos en una conciencia viva y universal de la cual no podemos separarnos. Si nuestros fundamentos culturales, y por ende nuestras identidades y comportamiento personal, no llegan a armonizar con una conectividad íntima que existe entre lo subjetivo y objetivo, una realidad más básica y profunda en la que nuestro ser participa de forma dependiente e inseparable, estos fundamentos culturales tampoco armonizarán con la interconectividad sistémica o interobjetiva, generada de forma tecnológica y exterior, y debido a esa enorme carencia, continuaremos retrocediendo a estadios de comportamiento mutuamente intolerante, irrespetuoso y tribal que avalan sentimientos identitarios muy primitivos. Degeneraremos hacia un comportamiento tribal inconexo anacrónico para el nivel de desarrollo tecnológico actual y sin el respeto a la naturaleza de tiempos pasados. Si nos inspiran valores mucho más inclusivos, nos identificaremos por defecto con estadios propios de épocas, donde se exhibía un mayor grado de conflicto intertribal, en muchos casos endémico.
En la actualidad vemos un clamor por líderes tribales fuertes, un retroceso de la razón y el acuerdo, un atrincheramiento hacia identidades étnicas y religiosas más simples junto al empoderamiento de personas más comunicadas e interconectadas exteriormente. Vemos como ante la incertidumbre y ante la cacofonía de estímulos, la videocracia, múltiples valores en conflicto, el consumismo, materialismo, cinismo e individualismo. Las personas utilizan los medios de comunicación no tanto para dialogar y entenderse mejor, sino para reforzar sus identidades tribales, diluyéndose las identidades globales. En la actualidad, a pesar del progreso tecnológico, del aumento de la clase media, de los enlaces sistémicos materiales y de información alrededor del mundo, ante la crisis de valores, tanto premodernos, prerreligiosos y religiosos así como modernos, ante la crisis de las capacidades institucionales, el desborde popular, crisis en los estilos de vida tradicionales, el exceso de información, el cambio climático y crisis ecológica, vemos el fortalecimiento de autoafirmaciones identitarias tribales que no dialogan y que compiten por predominar, afirmaciones de carácter religioso y étnico, de gremio, raza y clase. Billones de personas empoderadas y que reclaman sus derechos pero sin conciencia mundocéntrica, cada día más enfrascados en algún tipo de lucha antisistema, pero de forma extremista e intransigente. Observamos por doquier conflictos contra la convivencia mal que bien establecido por el orden moderno, conflictos causados por vastos segmentos de poblaciones ideologizadas, más bien indoctrinadas con pensamientos y actitudes premodernas, enceguecidas por el sentimiento de pertenencia grupal, incapaces de entenderse a sí mismos sin esta pertenencia y menos aún entre sí. Vemos una desarticulación de las formas de convivencia basadas en acuerdos y reglas generadas durante la modernidad, muchas de ellas, especialmente en cuanto a acuerdos internacionales, posteriores a las guerras mundiales del siglo XX. Pero si no se reemplazan estos acuerdos y reglas por otros acuerdos y reglas más inclusivas y aptas para la situación hiperconectiva actual, vamos corriendo hacia la destructiva ferocidad de un todos contra todos. Lo que las críticas posmodernas, las críticas holísticas y las críticas anti-eurocéntricas por lo general no ofrecen son alternativas lo suficientemente interesantes, profundas y coherentes como para que nos podamos identificar con ellas por sobre nuestros sagrados tribalismos. Pero algunos pensadores van más allá de las simples críticas y ofrecen parte de la solución. Como respuesta a los excesos de la modernidad, incluyendo su cientifismo, materialismo, hiperindividualismo, pensamiento lineal, pensamiento reduccionista, dicotómico y consumismo, existen alternativas ideológicas que podríamos llamar integrativas. Estas alternativas intentan superar el deconstruccionismo relativista posmoderno, un exceso hiperpluralista que mella toda profundidad teórica comparativa y, por ende, cualquier solución metateórica. Pero estas propuestas, como el pensamiento complejo o pensamiento entretejido de Edgar Morin, la teoría integral de Ken Wilber, la transdisciplinariedad de Basarab Nicolescu, la metarealidad de Roy Bhaskar, la transmodernidad de Rosa María Rodríguez Magda y Enrique Dassel, y, en las ciencias naturales, teorías sistémicas de la complejidad y de la autoorganización solo son del interés de una minoría de personas, generalmente una élite cultural, aún sujeta por razones prácticas a presentar un rostro afable al academismo convencional. Y aunque se podría intentar poner en práctica estas teorías, o metateorías / teorías sobre teorías, en el ámbito social, sin una crisis que se perciba como intolerable y sin sorprendentes descubrimientos que alimenten la imaginación, y el asombro realmente mostrando que la existencia se halla interconectada de forma práctica con la vida, información, conciencia y lo inmaterial, no se generará un entusiasmo colectivo ni académico apto para asumir una histórica tarea de transformación. Sin demostraciones fehacientes y explicaciones teóricas que la vida humana se relaciona de forma significativa, quizás desde sus comienzos, con seres de otras realidades, las nuevas propuestas quedarían como interesantes ejercicios teóricos pero solo para algunas personas educadas, o para que algunos intelectuales conversen entre sí. Pero no calarían en la fibra vital emocional, intrasubjetiva, el sentir y valorar cotidiano. Las demostraciones y las explicaciones demostrarían que la interconexión vital entre cosas y sujetos es algo importante, real, aplicable, inclusive útil y necesario desde el punto de vista personal, social y tecnológico.
entenderíamos que realmente estamos inseparablemente interconectados de forma vital y que nuestro modo de vida empoderada por tecnologías que pueden ser destructivas no respeta esta realidad. Entenderíamos que habrían otros seres, en algunos aspectos más avanzados que nosotros, que nos observan y solo interactúan subrepticiamente con nosotros porque no estamos dispuestos a comprender. Y porque en el fondo solo nos adaptamos de forma animal a un mundo clásico que en la práctica percibimos, conformado por objetos separados exteriormente y por otros seres potencialmente peligrosos en competencia con nosotros. Por ende, las alternativas integrativas antes mencionadas solo ofrecen parte de las claves necesarias, pero aún se hallan en un limbo cultural, quizás tomado por algunas pocas personas pensantes como cosa interesante pero no urgente. No han incorporado en sus explicaciones demostraciones claras que nuestra vida requiere de la participación personal con lo extrafísico, esto es, no han incorporado ni lo paranormal, ni los contactos con otras realidades, algo que fue una situación reconocida por múltiples pueblos premodernos. A veces desean rescatar los conocimientos ancestrales, pero sin reconocer de forma vivencia y teórica ese contacto multiontológico que son parte de los mismos. Y los esfuerzos científicos o de carácter científico de parte de pequeños grupos de investigadores objetivos por investigar eventos y experiencias cercanas a la muerte, la proyección astral, la mediumnidad, la visión remota, los contactos chamánicos y los contactos con seres inteligentes en relación al fenómeno ovni, son rechazados o simplemente ignorados adrede por la mayoría de los pensadores académicos, inclusive por aquellos que critican los errores de la modernidad y por muchos de los que ofrecen importantes alternativas metaconceptuales, como Wilber y Morin. Las críticas posmodernas, tanto a sociedades basadas en la religión como a sociedades influidas por la ciencia moderna y la razón instrumental, se asocian a una sensibilidad social superior, en el sentido de ser más activamente pluralista e inclusiva de todos los grupos humanos que la sensibilidad social moderna practica y la sensibilidad social religiosa, basada en reglas absolutas e inquebrantables. Pero los excesos de ese pluralismo inclusivo se convierten en relativismo y deconstruccionismo y llevan a no poder creer en nada. Llevan a la destrucción no solo de metanarrativas eurocéntricas, sino a todas las metanarrativas y explicaciones sobre la vida. Más aún legitiman el egoísmo, el pensar que solo lo que uno siente es válido, especialmente en personas que no han sido claramente socializadas, ni dentro de una perspectiva comunitaria preteocrática de pueblo original, ni dentro de una perspectiva religiosa, ni dentro de una perspectiva política moderna. Pero un pluralismo sano, en el cual no se ha rechazado la posibilidad de pensamiento crítico y de clasificación, también puede originar una forma sana de superar los impases de la modernidad. Y este pensamiento debe ser verdaderamente inclusivo y respetuoso de los posibles descubrimientos de las personas occidentales y no occidentales, premodernas religiosas, premodernas etnotribales y modernas. Es un pluralismo hiperinclusivo que, para mantener coherencia lógica, debe buscar los principios que subyacen y unifican a perspectivas que de otra manera serían irreconciliables. Busca incluir todas las verdades. Es el pluralismo integrativo que siempre está abierto a ampliarse y mejorar para poder incluir más perspectivas, más verdades, autocorrigiéndose de forma coherente. Y, como en muchos intentos holísticos, descubre que se debe valorar lo subjetivo mucho más de lo que la ciencia moderna materialista lo hace. Pero, en vez de limitarse al idealismo y a valorar las totalidades o los todos por sobre las partes, como los esfuerzos ideológicos holísticos, se empiezan a hallar relaciones subyacentes que incluyen por igual a totalidades y partes y a lo subjetivo y lo objetivo. Como diría Wilber, alar los patrones que integran lo subjetivo y objetivo en pluralidad y unidad. Y en esta búsqueda por incluir todo lo verdadero, los hiperpluralistas se atreverán a tomar en serio posibles descubrimientos que fueron rechazados por científicos materialistas e inclusive por pensadores posmodernos, trabajando bajo una actitud escéptica ante toda afirmación y creencia. Como sus parientes, los pensadores holísticos tomarán en serio fenómenos que contradicen al materialismo científico, y esto lo podrán hacer no para recrear una perspectiva idealista donde lo subjetivo prima por sobre lo objetivo, sino para descubrir, revelar y co-crear una perspectiva integrativa donde lo subjetivo es igual de importante que lo objetivo.
Otro fenómeno que nos afecta y está desarticulando la coherencia social es la desintermediación. Según D. Smith, autor de Flattened, Disintermediation Goes Global, publicado en American Interest en 2017, la desintermediación es innovación que socava estructuras establecidas. Lo que desaparece son capas de distinciones de poder. Se podría afirmar que, en relación a capas de poder modernos y /diagonal o eurocéntricos, la desintermediación descolonializa y simplifica, pero que simultáneamente desconecta enlaces y empobrece la relación humana. Según Smith, la hiperconectividad actual también ha desintermediado una serie de elementos críticos sobre los cuales siempre se han basado todas las sociedades humanas complejas. Y esto, dice, cambia la naturaleza de las relaciones humanas, del discurso y de las estructuras organizacionales por sobre cualquier experiencia conocida. https://www.de-american-interest.com/2017-07-03- Disintermediation Goes Global /diagonal. La hiperinterconectividad mella la confianza en los gobernantes y la deferencia de los gobernados, pues rápidamente nos enteramos de los defectos de los primeros. Y cómo las noticias enfatizan lo negativo, en parte porque llama la atención y vende más, todos empezamos a dudar de todos de forma categórica y según la información que seleccionamos o que los algoritmos de los sistemas informáticos seleccionan para nosotros según nuestros patrones de navegación Internet, de compras, etc. En pocas palabras, si nos regimos por formas de ser clásicas mientras surgen tecnologías que nos conectan y surgen tecnologías que reemplazan funciones humanas, desconectamos las funciones vitales de intermediarios y de estructuras vinculantes y transaccionales, establecidas y, con ello, el orden social conocido se desarticula. Lo que queda es una estructura de comando más directa, de relaciones directas entre quien imparte, ofrece o influye en algo y la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso del presidente Donald Trump, él da órdenes y muchas personas que evalúen la situación y otras instituciones se encargan de implementarlas, evitando procesos de intermediación. En cuanto a las ventas, desaparecen intermediarios y tiendas pequeñas que tenían un contacto más personal con sus comunidades locales. En la producción, los obreros y todo tipo de empleados están siendo reemplazados por la automatización. Los roles, funciones y trabajos realizados por varios segmentos de la población van desapareciendo y la sociedad se desvincula y atomiza. Pero, ¿qué hacer para pensar de forma metasistémica y no local? ¿Acaso está en nuestra naturaleza? Y si no lo está, porque estamos programados y adaptados para la percepción de un mundo físico concreto y no aquel íntimamente interconectado de la mística e idealismo, estamos condenados a una distopía o a una dictadura de hipercontrol tecnológico para sobrevivir de ahora en adelante, o existen potencialidades en nosotros aún no descubiertas. Lo último es una afirmación casi generalizada entre los contactados, ya que ellos dicen que tenemos la capacidad de ser diferentes, quizás de activar, de forma natural, códigos genéticos dormidos. Mientras que muchos de los pensadores holísticos aceptan lo llamado paranormal, las energías sutiles. En prácticas de sanación, las facultades extrasensoriales y /diagonal, sí, y lo multidimensional, lo extraterrestre, pero más de forma empírica, bajo generalizaciones y sin sólidas teorías explicativas dignas de una posible falseabilidad, puesto a que tienden a enfatizar lo general y lo sentimental por sobre lo particular y analítico. A los hiperpluralistas o integralistas o transdimensionalistas les toca construir explicaciones metateóricas capaces de incluir múltiples sabidurías, además de lo paranormal, de forma tal que la integración de lo subjetivo y lo objetivo esté mejor sustentada de forma conceptual y no solo de forma empírica. Propongo que solo este nivel de esclarecimiento servirá para formar las bases de una revolución epistemológica, que supere las limitaciones de la modernidad eurocéntrica y de la respuesta relativista. Los experimentos sobre fenómenos, sí, realizados por el Dr. Daryl Bem de Cornell University, el Dr. Dean Radin y otros investigadores entrenados en la conformación de diseños experimentales y en estadística, así como los meta-análisis de estudios parapsicológicos en presentimiento y psicoquinesia, demuestran que realmente existe una interconexión muy fundamental entre la experiencia intrapsíquica, la información, las probabilidades y la materia.
El New York Times reportó los estudios del Dr. Daryl Bem. http://www.newyorktimes.com 2011-01-11-Science 11 HTML cubes igual 0 se realizaron 90 experimentos en 33 laboratorios en 14 países diferentes con un efecto positivo mayor a 6 sigma con un nivel efectivo. G de 0.09, un Z combinado de 6.33, P1.2x10 10. Y un análisis bayesiano dio un factor Bayes de 7.4x19 excediendo en mucho al criterio para una evidencia decisiva en favor de la hipótesis experimental. El estudio original Predictive Physiological Anticipation Precedence Emimbrium Predictable Stimuli, a meta-análisis publicado en 2012 en Frontiers of Psychology, se halla en http://journal.frontiersim.org/article 10.3389/FPSY-G.2012.003 90 Pero para que estos temas sean tomados en serio debe haber una sorpresa que cambie el panorama y generarse un vasto consenso que realmente existen importantes fenómenos paranormales y fenómenos de contacto con inteligencias provenientes de otras realidades que en contraste con nosotros superan las limitaciones espacio-temporales. Sería una presencia que una vez reconocida nos obligaría a reconsiderar quiénes somos y por qué creemos lo que creemos. Además, para crear un conocimiento integralista acorde a la realidad profunda representada por los eventos paranormales, hay que tratar con respeto las sabidurías de los pueblos originarios, pero no solo especulando que sus contactos con otras realidades son mitos, sino intentando poder entender cómo es que los aspectos subjetivos y objetivos de la vida pueden relacionarse a través de lo que llamaríamos planos de existencia. Cómo es que sus métodos, experiencias empíricas y verificación comunal pueden ser integrados a un método científico postmaterialista. Pero, ¿qué necesitamos para que la opinión pública y la de los líderes intelectuales considere importante y fundamental estos temas y temas relacionados? Quizás la sorpresa que imponen importantes eventos inesperados, coloquialmente llamados cisnes negros. ¿Cómo podría ser un hallazgo de evidencias físicas de otros tipos de seres inteligentes entre nosotros? Si queremos aceptar todas las sabidurías dentro del concepto del buen vivir, debemos reconocer que existen los apus y los espíritus, que el animismo tiene mucho de verdadero y verificable de forma empírica. Solo así podremos reconciliarnos con los pueblos originales que no solo tienen mitos, para mantener la coherencia funcional de sus comunidades. De otra manera, el aporte básico de la sabiduría precolonial en los pueblos originales no será incorporado dentro de un verdadero diálogo de saberes, si no aceptamos algo tan básico como el diálogo con múltiples seres inteligentes no humanos, algo que incluye en muchos casos como entre los güeros y los Dakota contactos con seres de las estrellas. Si mantenemos esa distancia objetivo materialista y no nos abrimos mentalmente a experiencias de contacto, junto a ellos, seguiremos siendo occidentales, poniendo límites científicos clásicos en vez de ampliar nuestra ciencia, incluyendo al método científico, para incorporar los descubrimientos cruciales de las sabidurías de todas las épocas. Ya que no nos sentimos conectados ni a los aspectos más básicos de la realidad, ni a valores culturales compartidos que antes eran más claros, sea dentro de un orden de valores e instituciones modernas, inclusive premodernas, nos estamos deslizando hacia una gran disfuncionalidad social a nivel intranacional e internacional, rumbo a relativizar todo y cometer crímenes que ya no reconocemos como tal sin que cuente algo más que la satisfacción temporal de pulsiones personales o la lealtad a un grupo intolerante. Al cuestionarse todo y al no poder digerirse en un adecuado contexto el exceso de datos, información y puntos de vista, porque no tenemos ni el tiempo ni un fundamento metateórico que nos ayude a organizar la información, y al constantemente exponernos a noticias de mafia y corrupción, caemos en un cinismo generalizado que brinda la excusa necesaria para una mayor falta de respeto generalizado. Nos programan así. Así programamos a las nuevas generaciones en un presentismo brutal. Sí. Continuamos.
Solo los que se puedan imponerse por la fuerza y generar alianzas y apegos tribales generarán un tipo de orden, pero muy precario. Pero, ¿cómo es que la subjetividad puede trascender los límites de espacio y tiempo y / o espacio-tiempo? Existe una física no local o instantánea de la información capaz de afectar objetos concretos y que requiere de las capacidades de la conciencia para poder funcionar. La propuesta hacia un hiperpluralismo integrativo de la crítica al eurocentrismo moderno debemos pasar a un superpluralismo integrativo que avale algunos fenómenos hoy considerados extraordinarios. Fenómenos que se aceptaban gracias a la experiencia práctica, comunitaria y empírica, antes del auge del pensamiento crítico moderno sustentado en experiencias físicas reproducibles bajo el método científico. Dicho de otro modo, como respuesta sana a la modernidad, el superpluralismo integrativo, única salida constructiva del marasmo de la decadencia moderna y de la posmodernidad desbocada que anula toda posibilidad de respuesta, debe incluir asuntos que la respuesta holística, y antes el romanticismo, el trascendentalismo y respuestas exploradas por el mediumnismo kardeciano y varias escuelas esotéricas occidentales, no logra explicar bien. Debe ser una respuesta que incluya los métodos de todas las etapas anteriores, además de escuelas esotéricas y místicas que no desdeñan la razón y por estar vinculada a las explicaciones subyacentes o comunes a todas las verdades, métodos y descubrimientos anteriores no violen ni imponga su verdad a ninguna otra. Solo incorpore lo mejor de cada cual y muestre que todas las verdades se relacionan dentro de un mosaico de múltiples sabidurías sin las limitaciones de la inconmensurabilidad. Se abre al diálogo, no a la imposición monológica, aceptando la verdad de cada cual pero sin caer en el relativismo. Inicia una era intelectual y participativa totalmente distinta. Y en estos menesteres, tomar en serio la posibilidad que estamos siendo visitados por seres extraterrestres, y / o transdimensionales, de otras realidades, tiempos e universos físicos y suprafísicos, capaces de trascender o manipular el espacio-tiempo nos ayudaría a crear una ciencia integrativa, ciencia, en un sentido amplio de la palabra, inclusiva de toda experiencia humana bien refrendada por método científico, la razón, métodos compartidos, la comunidad y respetuosa de las sabidurías de todas las épocas. Una ciencia capaz de aclarar no solo cómo es que lo subjetivo y lo objetivo no están irremediablemente separados, sino que supera la simplificación eurocéntrica y su énfasis reduccionista y analista, y supera la neutralidad valorativa en el análisis de la vida social, ya que nos ubicaría como seres inextricablemente participativos en todas las manifestaciones de la vida. Mientras que gradualmente se van descubriendo los mecanismos detrás de las experiencias paranormales, podríamos provisoriamente conformarnos con adoptar una ampliación de los que aceptamos como método científico. Como sugiere Wilber, si una comunidad de practicantes o de estudiantes adopta el mismo método que les conduce a tener ciertas experiencias y percepciones coincidentes, en cierta forma están siguiendo aspectos esenciales del método científico, pues tendrían verificación empírica compartida con la cual podrían estar de acuerdo. Y esta aproximación podría ser válida para estudios de lo paranormal. También, a nivel interpretativo o teórico, lo descubierto se adaptaría al nivel de comprensión posible en esa comunidad. Se aceptan 8 perspectivas, o formas de revelar la realidad y 8 zonas de métodos correspondientes, y a mi modo de ver la exploración empírica propia de algunas de las 8 zonas podría extenderse para explorarlos. Aspectos suprafísicos. En este sentido, experiencias extracorpóreas y experiencias de contacto con otras realidades ontológicas, así como experiencias con seres que pueden manifestarse entre realidades ontológicas o modificando una realidad ontológica para manifestarse, también podrían ser compartidas de forma empírica y por lo tanto serían objetivas para el grupo de investigación, aun de ser necesario utilizando sentidos o formas de percepción por sobre los 5 sentidos físicos. La información empíricamente descubierta o revelada, en términos de Wilber, su dirección al grupo de estudio o comunidad exploradora, básicamente dependería de las siguientes variables: capacidad de comprensión y la zona de perspectiva desde donde se aplica un método específico. Como mencioné,
Si una comunidad utiliza el mismo método y obtiene las mismas experiencias compartidas, estas podrían considerarse objetivas. Luego, la comunidad tendría la oportunidad de teorizar y refinar sus explicaciones. En los libros de Ken Wilber, The Marriage of Sense and Soul, Integrating Science and Religion e Integral Spirituality, se pueden explorar estas ideas para extenderlas hacia lo paranormal y los encuentros con seres no humanos en relación al fenómeno ovni. Durante las experiencias de contacto y avistamientos ovni cercanos, y efectivamente anómalos, desde un punto de vista convencional, no solo se distorsiona el espacio-tiempo, sino que los eventos llamados de gran extrañeza, con frecuencia muestran componentes subjetivos y psíquicos que se relacionan con fenómenos perceptibles por los 5 sentidos físicos. La rigidez del mundo objetivo convencional, donde hay una mayor separación de distancia, tiempo y subjetividad, es alterada y adquiere características que normalmente parecen oníricas. Además, según miles de reportes de contacto, también ocurren tales experiencias en planos de existencia alternativos o suprafísicos. No podemos ignorar lo que está pasando según los testimonios. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio web es demim.es.tl.